Casualmente la semana anterior pude ser informado por el propio senador Juan Manuel Corzo que él se había apartado de alguna manera de la ponencia mayoritaria. Me hizo unas explicaciones desde el punto de vista del derecho que yo no compartí, por una razón muy clara. La ponencia del senador José Obdulio se tramitó, se puso a consideración de la comisión instructora y fue derrotada. Es muy clara la ley quinta que tiene que suplirse esa ponencia derrotada con una nueva que fue elaborada y, hasta donde creíamos nosotros, firmada por 4 de los 7 senadores miembros de esa comisión. Pero el propio senador Corzo, la semana anterior, hablando de estos temas de recusaciones, impedimentos y de los trámites ordinarios de este proceso, me comentó a mí, y seguramente lo ha hecho con otros senadores, que él, Juan Manuel Corzo, se apartó de esa ponencia mayoritaria, lo cual viciaría numérica y cuantitativamente la ponencia mayoritaria, porque fue derrotada 4-3 la de José Obdulio del senador Gaviria, y entiendo que se presentó y se elaboró una nueva, fue firmada por 4, pero él mismo, el doctor Corzo, que firmó esa ponencia de 4, ha dicho que ha hecho unos salvamentos frente a esa ponencia, lo cual es absolutamente contradictorio desde el punto de vista del derecho procesal. De suerte que antes de que el senador José Obdulio le explique y le sustente a esta plenaria la ponencia minoritaria, yo quisiera con su venia, señor presidente, que el instructor senador Juan Manuel Corzo le pudiera explicar a esta plenaria cuáles fueron los motivos por los cuales se apartó, seguramente muy respetables, y en dónde funda que pueda haberse apartado de esa ponencia firmada por 4 personas, señor presidente, porque evidentemente, para no errar en el trámite del proceso ya propiamente ajustado a la ley quinta, debería explicar el senador Corzo cuáles son las reservas que él mismo tiene frente a algo que firmó. Es lo mínimo que deberíamos saber, señor presidente. Muchas gracias.